a pasarle el para que pueda compartir la pantalla y esta vez, ¿verdad? Ya no basta, no vamos a estar distrayéndolo al licenciado y que con gente en espera, sino que las personas pueden entrar directamente, ¿verdad? Entonces solamente para poder poner atención todos. Bueno, vamos a iniciar con 43 personas, ¿verdad? Ya en la sala para que podamos iniciar. Ahorita le comparto el mando. Carlos Calindo. Revísele. Hoy sí ya se puede. Bueno, con ustedes y con todos nosotros, el licenciado Galindo, buenos días y aquí ya lo presentamos, entonces queda con nosotros. Gracias. No se le escucha, Lick. Ahora se me escucha. Sí, ahora sí. Sí, ok. Este, bueno, buenos días a todos. Eh, Primeramente, muchas gracias a la licenciada Gloria por la presentación. También me gustaría agradecer al Colegio de Contadores por la invitación y por permitirnos reunirnos el día de hoy en este seminario, el cual pues va a estar dedicado a lo que es el tema del análisis financiero. Sabemos que nosotros como contadores, como analistas financieros, estamos interesados cada vez más en conocer y aprender nuevas herramientas para poder interpretar de una mejor manera lo que son los estados financieros que nosotros emitimos en las empresas donde nosotros trabajamos. Para hacer esta función, pues nosotros podemos apoyarnos de diferentes herramientas. Una de ellas, y la más común, la más utilizada, suele ser el análisis financiero a través de lo que son los ratios o razones financieras. Pero también nosotros podemos hacer uso de otras herramientas y acompañar a esta con otros análisis, como lo que puede ser, por ejemplo, el análisis Dupont, que también es otra herramienta que nos permite en este caso poder descomponer lo que es el retorno sobre el patrimonio, lo descomponemos en lo que son factores primarios y de esta manera nosotros podemos llegar a tener una visión un poco más precisa de aquellas áreas donde puede haber un mayor impacto en cuanto a lo que es la rentabilidad. Entonces, el día de hoy vamos a tratar, si el tiempo nos ajusta, vamos a tratar de ver tanto lo que es el análisis a través de los ratios, como también a través de lo que es el análisis Dupont. Cualquier consulta que a ustedes les vaya surgiendo ahí en el camino, por favor la pueden ir realizando en el chat o no sé si tienen habilitados los micrófonos para que también ahí puedan ir participando. Por mí, pues, con todo gusto estaré en la disposición de atender cualquier consulta que ustedes puedan tener. En cuanto a lo que puedan ser fórmulas y análisis en cuanto a los materiales, si ustedes los requieren, yo con mucho gusto lo puedo compartir con la licenciada Gloria para que pues, se los pueda hacer llegar y ustedes también ahí los puedan utilizar. En ese sentido, pues prácticamente lo importante es poner la atención y no centrarse tanto en tomar así como que cuáles son las fórmulas, porque ese contenido yo se los puedo compartir con mucho gusto para que no nos estemos allá a la ligera, ¿no? Y nos perdamos en el camino. Eh, Primeramente, a mí cuando me toca hablar sobre análisis financiero, me gusta compartir mucho lo que es esta frase de este señor que se llama Abraham Bigelow, quien es también un contador público, en este caso pues de nacionalidad estadounidense. Este señor dijo una frase muy interesante que nos decía que los estados financieros son como el perfume de calidad, que hay que olerlo, pero no tragarlo.
Entonces, este señor con esta frase, él trata de subrayar prácticamente que, aunque los estados financieros son muy esenciales para comprender la situación financiera de una empresa, nosotros debemos de examinarlos con precaución y con escepticismo, ¿no? En este sentido, él recalca esa frase donde dice hay que olerlo pero no tragarlo, en el sentido de que nosotros debemos de observar y de analizar, es decir, analizar cuidadosamente esta información que a nosotros se nos presenta a través de los estados financieros y eh, no aceptarla de manera ciega o de manera superficial, sino que ir más allá, investigar, indagar un poco más para ver si esta información realmente no está adulterada o si realmente la situación de la empresa es saludable o no, porque muchas veces podemos ver estados financieros que nos presentan en millones o miles de millones, pero no necesariamente eso significa que la empresa tiene una muy buena rentabilidad o que pueda tener liquidez o que pueda tener solvencia, puede ser todo lo contrario. Entonces, ahí nos termina recalcando la frase que son como un perfume de calidad. Entonces, este señor, con esta parte de la frase, pues lo que él trata de decir es que en sí el documento puede, o los estados financieros, o los informes financieros, pueden tener una apariencia muy atractiva, pero detrás de toda esa apariencia sí pueden haber algunos aspectos que no están meramente revelados, ¿no? Entonces él nos invita a que realmente nosotros no caigamos en lo que puede ser tan atractivo el Estado, sino que vayamos un poco más allá, ¿no? Siempre con precaución y de manera cuidadosa. Ahora bien, ya entrando directamente a lo que es el tema, ¿qué es en sí el análisis financiero? Pues prácticamente el análisis podemos decir que es un proceso donde nosotros evaluamos la situación económica y la situación financiera de una empresa. En este sentido, nosotros lo podemos hacer a través de lo que es la interpretación de los estados financieros y también a través de la interpretación de otros datos relevantes que nosotros podemos tener a disposición y de esta forma poder realizar también una evaluación cualitativa, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es entender cómo se está desempeñando la empresa en términos, por ejemplo, de liquidez, en términos de solvencia, de rentabilidad y también de eficiencia operativa. Y para ello nosotros podemos hacer uso de diversas herramientas financieras como lo que son las razones, lo que son, por ejemplo, análisis de tendencia, podemos hacer análisis de una comparación horizontal, una comparación vertical, podemos hacer análisis de flujo de efectivo, podemos hacer también, por ejemplo, un análisis DuPont, análisis de riesgos, entre otros análisis. Otro punto importante cuando hablamos de análisis financiero es que generalmente nosotros solo nos concentramos en la parte cuantitativa, es decir, lo más común es que nosotros solo hagamos el cálculo de lo que son los ratios financieros y su interpretación, pero también en un análisis financiero nosotros podríamos llegar a hacer un análisis integral, donde podemos hacer uso de diversa información para poder analizar diferentes aspectos, como por ejemplo el análisis del entorno, el análisis del sector o de industria donde está operando la compañía, podríamos analizar la empresa, podríamos hacer el análisis financiero, podríamos hacer lo que son también algunas proyecciones financieras. En este sentido, cuando ya venimos a hablar de un análisis financiero integral, estaríamos viendo no solo el cálculo de los ratios financieros, sino podríamos hacer uso de diversas herramientas que nos permitan entender mejor dónde está ubicada la empresa, en qué entorno se encuentra y de esta forma comprender tanto un contexto externo y un contexto interno como tal. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de lo que es un análisis del entorno, nosotros podríamos buscar lo que son diferentes indicadores para comprender los factores macroeconómicos. Aquí, pues, considerando algunas condiciones económicas externas, tasas de interés, inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento que tiene proyectado el sector o industria en el que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, podríamos analizar lo que es el entorno económico, tecnológico, laboral, el
el entorno legal, que sabemos que en Honduras pues las leyes están en constantes cambios. Recientemente se han presentado algunos proyectos en materia fiscal, se han presentado algunos proyectos en materia laboral. ¿Qué impactos pueden llegar a tener esto en las finanzas de la compañía? Son situaciones que nosotros podemos llegar a analizar. También un análisis de lo que es el sector de la industria, pues aquí nosotros lo que tenemos que buscar es prácticamente evaluar, comparar la empresa dentro del sector en el que ella opera, ¿sí? Considerando, por ejemplo, la tendencia, la competencia, cambios en la regulación que se puedan dar específicamente en nuestro sector. Un análisis de la empresa donde nosotros podemos llegar a analizar por ejemplo, nuestro objetivo, la misión, la visión, si estamos orientados a cumplir los objetivos que tenemos como organización, donde podemos evaluar, por ejemplo, nuestra cadena de valor, nuestra cadena de suministro, donde podemos evaluar nuestra estrategia como tal, podemos evaluar también o a realizar incluso lo que es un análisis FODA para examinar pues nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, para comprender mejor cómo tenemos la empresa, ¿no? Y dentro del mismo, pues no faltaría tampoco lo que es meramente el análisis financiero, donde podemos utilizar diversas herramientas, como los ratios, como el cálculo de riesgo, los análisis DuPont, evaluaciones administrativas, operativas, financieras, y podemos hacer uso de otros indicadores que no son tan tradicionales. Y también dentro ya de un análisis integral nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, de proyecciones financieras. Es decir, nosotros podemos tratar de proyectar cómo va a estar nuestro mercado, cómo va a estar nuestra empresa, cuál va a ser el crecimiento de sus ingresos, de sus costos, de sus egresos. Es decir, podemos proyectar cómo va a estar la empresa en el futuro, en unos años que nosotros consideremos oportunos, ¿no? Entonces, ya aquí cuando ya hablamos de un análisis, pues integral, ya estaríamos hablando de diferentes análisis que vamos a hacer, donde vamos a analizar diferentes componentes, diferentes situaciones, pero que ya de una forma integral nos pueden permitir a nosotros tener una mayor comprensión de la situación que tiene la compañía, de las oportunidades y de los retos que ésta puede llegar a enfrentar o está enfrentando en su momento. Pero esto claramente ya es un análisis financiero integral, ¿no? Ya lleva un poco más de trabajo. En este sentido, el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el análisis financiero de lo que son los ratios y también en el análisis de Dupont, ¿no? Si el tiempo nos permite, pues vamos a tratar de hacer los dos. Cuando ya vemos el análisis financiero a través de lo que son los ratios financieros, pues aquí ya estamos hablando de un enfoque más holístico, que prácticamente no solo se va a limitar a los números que se presentan en los estados financieros, sino que este análisis prácticamente va a venir a tomar en cuenta lo que son factores adicionales que pueden llegar a influir meramente en lo que es la situación financiera de una empresa. Entonces aquí bien importante que nosotros pues podamos aplicar lo que es este análisis partiendo de la información que nosotros tenemos. Entonces, en este caso podemos utilizar lo que son los ratios financieros o las razones financieras, que prácticamente pues, son una técnica que nos va a permitir a nosotros poder evaluar la salud que tiene la compañía. En este caso, bien podría ser que nos topemos con un escenario que sea muy favorable o un escenario no tan favorable donde pues tenemos que tomar medidas para mejorar esa situación que pueda tener la empresa, ¿no? Entonces, para hacer este análisis financiero nosotros tenemos que trabajar cierta documentación, ciertos informes. Entonces, nosotros tenemos que buscar la información para poderla trabajar. ¿Y de dónde proviene esta información? Pues proviene de lo que son los estados financieros. En este caso, de lo que es el estado de situación financiera o balance general, como también lo conocemos, el estado de resultado y también lo que es el estado de flujo de efectivo. Entonces recordemos que dentro de lo que es el estado de situación financiera, nosotros encontramos la estructura donde están los activos, pasivos y también lo que es el patrimonio. Entonces aquí nosotros podemos llegar a analizar algunas variables como lo que puede ser la liquidez, como lo que puede ser la solvencia, lo que puede ser los apalancamientos o el endeudamiento que pueda tener la compañía. Ya dentro de lo que es resultado,
Podemos examinar otros indicadores de rentabilidad, podemos observar lo que son los ingresos, costos, gastos que pueda tener la empresa y de esta forma determinar, por ejemplo, la eficiencia operativa y el margen de utilidad que pueda tener una compañía como tal. Y ya dentro de lo que es el estado de flujo de efectivo, que es otro de los estados financieros que nosotros debemos de elaborar y que lamentablemente no lo hacemos porque esta es una realidad aquí en el país. No es muy común que nosotros elaboremos este flujo de efectivo, pero es necesario. De hecho, como bien sabemos, las mismas NIF nos indican que dentro del conjunto, el estado de flujo de efectivo, al igual que el cambio de patrimonio, pues son parte de ese conjunto que nosotros deberíamos de estar elaborando todo al momento de presentar los estados financieros. Pero en este caso, el flujo de efectivo prácticamente nos puede permitir a nosotros analizar, por ejemplo, las entradas y las salidas del efectivo, del dinero meramente, de la liquidez y de la capacidad que tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones a un corto plazo. De esta forma también nosotros podríamos entender hacia dónde se está dirigiendo el dinero, hacia dónde va, hacia dónde sale. Entonces, el flujo de efectivo, vean que tiene una importancia bastante significativa al momento de tener que realizar un análisis financiero. Ahora bien, ya para nosotros trabajar un análisis, tenemos que utilizar las herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, pues aquí podemos utilizar, por ejemplo, los análisis horizontales, verticales, que prácticamente son dos herramientas que a nosotros nos va a permitir analizar las variaciones de los estados financieros a lo largo del tiempo, pero también podríamos compararlas, comparar algunas partidas en un estado financiero específico dentro de un periodo específico. Por ejemplo, en este caso, el análisis horizontal pues nos permite a nosotros comparar las variaciones en años anteriores o en varios años, mientras que el análisis vertical nos permite comparar estas variaciones, pero en un mismo periodo, en un mismo estado financiero. ¿Sí? También tenemos lo que son las razones financieras, que hoy en día las vamos a ver, y estas prácticamente son cálculos que van a expresar la relación entre lo que son las diferentes partidas que nosotros tenemos en los estados financieros, y estas razones nos van a poder evaluar los diferentes factores como la liquidez, la solvencia, la eficiencia, el endeudamiento. El flujo de efectivo, que nos permite analizar las entradas y salidas de dinero, y el análisis prácticamente es una técnica que va a descomponer el retorno sobre el patrimonio en diferentes factores, y de esta manera poder evaluar qué factores podrían afectar la rentabilidad de una empresa, ¿no? Y de esta manera pues tomar mejores decisiones porque estaríamos mucho más informados. Entonces, podemos utilizar estas herramientas para hacer nuestro análisis financiero, pero también en algunas situaciones yo recomiendo mucho que también podamos hacer lo que es un análisis de riesgos financieros en la empresa, donde podremos analizar los riesgos de liquidez, riesgos crediticios, por ejemplo, y comprender todavía más en dónde está o en qué está para la compañía como tal, ¿no? Entonces, no solo nos podemos quedar con estas herramientas, sino que podemos hacer uso de muchas otras que podríamos aplicar, ¿no? Claro, eso va a depender de cómo o el enfoque que nosotros le queramos dar. Ahora bien, ya hablando dentro de lo que son estas herramientas, mencionábamos lo que era el análisis horizontal y el análisis vertical. Prácticamente el análisis horizontal, pues lo que implica es hacer un estudio de las variaciones que tienen los estados financieros a lo largo del tiempo. En este caso, imaginemos que tenemos los estados financieros, el estado de situación financiera de 5 años, ¿no? Tenemos 5 años este estado financiero. Entonces podemos analizar las variaciones que se van presentando en las partidas de este estado de situación financiera. Por ejemplo, si evaluamos efectivo y equivalentes de efectivo, podemos evaluar las variaciones que va teniendo del año 1 al año 2, al año 3, al año 4, al año 5, por ejemplo. Podríamos evaluar el comportamiento que ha tenido esta cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? Si ha tenido crecimiento,
si ha tenido un decrecimiento. Podemos evaluar la tendencia que esta se ha venido presentando. También tenemos lo que es el análisis vertical, que este es el que se centra en analizar las variaciones en un mismo estado financiero en un mismo periodo. Entonces, a comparar las partidas dentro del estado financiero y va a comparar estas partidas o va a expresar estas partidas en un porcentaje del total. Por ejemplo, podríamos tomar efectivos y equivalentes de efectivo y expresarlo cuánto representa del total de los activos que tiene la empresa, ¿no? Y de esta manera ir determinando cuáles son las cuentas, por ejemplo, más significativas que nosotros tenemos en un periodo determinado. Entonces, estos análisis nos pueden ayudar a nosotros a tener un entendimiento del comportamiento, de las tendencias que se han venido presentando y que se están presentando en la empresa, ¿no? Ahora, tenemos también lo que son las razones financieras, que son las que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y dentro de estas razones financieras nosotros podemos encontrar, por decirlo así, diferentes tipos de razones. Por ejemplo, podemos encontrar lo que son razones de liquidez, que prácticamente estas razones son aquellas que miden la capacidad que tiene la empresa de poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo, es decir, en un término de un año. ¿Sí? Entonces aquí podríamos hablar, por ejemplo, de liquidez corriente, de la prueba ácida, de capital de trabajo, de lo que es también el indicador de caja, por mencionar algunos. También tenemos lo que es los indicadores de razones de solvencia. Este otro, a diferencia del anterior, que se centra a corto plazo, y cumplir las obligaciones a corto plazo, el de solvencia se centra en evaluar si la empresa va a tener la capacidad de cumplir sus obligaciones a mediano o a largo plazo. Es decir, si nosotros tenemos suficiente activo para poder cumplir con esas obligaciones que tenemos a mediano y largo plazo. Entonces, aquí por eso se hace esa separación, ¿no? Liquidez a corto plazo y solvencia a largo plazo. Entonces, muchas veces posiblemente ustedes se encuentren con empresas que ustedes al examinarlas, al evaluar diferentes años, van a observar que tal vez estas empresas tienen varios años presentando una pérdida, que no tienen ganancias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estas empresas no han cerrado? ¿Por qué no están en quiebra? Y es principalmente por estos dos tipos de indicadores, los de liquidez y los de solvencia. Mientras una empresa tenga liquidez, significa que puede seguir operando a corto plazo. Y mientras tenga solvencia, va a poder cumplir con todas sus obligaciones a mediano y largo plazo. Es decir, la empresa puede tener toda la pérdida que ustedes deseen, pero mientras tenga estos dos indicadores positivos, la empresa va a seguir operando porque puede cumplir con sus obligaciones. Ahora, si estos indicadores fueran todo lo contrario y encontráramos una situación que son bajos, ahí sí estaríamos en una situación de bastante riesgo donde la empresa posiblemente no tenga la capacidad de poderle pagar a sus proveedores a corto plazo y no tenga la capacidad de poder sostener sus operaciones. Entonces, estos dos indicadores son muy importantes que nosotros los evaluemos, al igual que lo que es el indicador de rentabilidad, que prácticamente el de rentabilidad, pues mide la capacidad que tiene la empresa para poder generar beneficios a los socios, a los accionistas. Entonces, si usted es dueño de una empresa, le interesa mucho conocer estos indicadores, porque aquí es prácticamente donde usted se va a dar cuenta si el dinero que usted ha dado, ¿sí? El que forma parte del patrimonio, ese dinero se está utilizando de manera eficiente para generarle un beneficio a usted. Entonces, el de rentabilidad es otro tipo de indicador o otros tipos de razones financieras que nosotros también debemos de analizar. Y también tenemos los indicadores de eficiencia, que estos prácticamente van a medir lo que es el uso de los activos, de los recursos para pues, generar también lo que son ganancias, ¿no? Y también aquí podemos medir lo que son la eficiencia que tiene la empresa. Por ejemplo, aquí podemos ver
algunos indicadores de, por ejemplo, las recuperación de cuentas por cobrar, cuántos días tardamos en recuperar las cuentas por cobrar, cuántos días tardamos en pagar nuestras cuentas por pagar. Podemos ver otros indicadores por ahí que ya los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Ahora, dentro de los ratios o razones de liquidez, nosotros el día de hoy vamos a hablar de 4. Lo que es liquidez corriente, que prácticamente calcula la relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. En este sentido, si nosotros buscamos la fórmula, vamos a ver que es activos corrientes entre lo que es pasivo corriente. Entonces, al obtener este resultado, al realizar esta operación, nosotros obtenemos un valor. Ese valor nosotros lo debemos de interpretar, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Bueno, si el valor o el resultado de esta operación nos da mayor a 1, pues estaríamos viendo que la empresa tiene, en palabras simples, tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿sí? Ahora, si es todo lo contrario, si este indicador es menor a 1, pues estaríamos viendo que la empresa no tiene capacidad, no tiene la liquidez de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Y por otro lado, también podemos tener otros resultados donde el indicador nos dé un valor positivo mayor a 1, pero posiblemente sea un indicador muy, pero muy alto. ¿Sí? Entonces, cuando también tenemos un indicador muy alto, esto también podría significar que la empresa, por decirlo así, no está utilizando de manera eficiente sus activos. Entonces, aquí también hay que buscar como que un margen donde haya un, por decirlo así, haya una, podríamos decir que haya una fluidez donde no sea ni alto, ni, pero tampoco sea bajo, porque lo que buscamos es que sea o que sí se demuestre que tenemos la capacidad, pero al ser demasiado alto sí podría estar también indicando que los recursos, los activos que tenemos, no los estamos utilizando de manera eficiente y eso se va a ir reflejando, por ejemplo, en las razones de eficiencia, donde, por ejemplo, ahí vamos a ver que posiblemente tengamos mucho tiempo o tardemos mucho tiempo en recuperar nuestras cuentas por cobrar. Entonces, eso también podría llegarnos en un periodo corto o a mediano plazo, podría llevarnos también a un problema de liquidez, que ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. También tenemos lo que es el indicador de prueba ácida o el ratio ácido, como se le conoce, y este indicador es muy similar al de la liquidez corriente. La diferencia es que en este indicador, cuando nosotros vemos la fórmula, vamos a ver que es activos corrientes menos inventarios y el resultado de esto lo dividimos entre el pasivo corriente. En este caso, nosotros le decimos porque al activo corriente le restamos el inventario. ¿Por qué le restamos el inventario? Porque el objetivo de las razones de liquidez es ver qué tan líquido, ¿no? Con cuántos recursos líquidos cuenta la empresa. Y resulta ser que el inventario suele ser uno de los activos corrientes que más tarda en convertirse en liquidez, porque para convertirse en liquidez primero lo tenemos que vender y recuperar esa venta. Entonces, tarda mucho tiempo. Entonces, por eso hacemos la prueba ácida para ver si la empresa tiene la liquidez a corto plazo y si no, pues también ver que darnos cuenta que no la tiene, ¿no? Ahora, tenemos también lo que es la liquidez de caja, que generalmente este es otro indicador que por lo normal es muy poco que se utilice, pero que yo siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este indicador prácticamente mide de una forma un poco más estricta, podríamos decir, la liquidez propia de la empresa, porque lo que hace es tomar el efectivo. Es decir, lo que aquí vemos es tomar meramente el efectivo que tiene la empresa y compararlo con el pasivo corriente para determinar si la empresa tiene suficiente efectivo para pagar estas obligaciones que nosotros tenemos a corto plazo.
Ahora bien, en cuanto a lo que puede ser su interpretación, este indicador a nosotros nos va a mostrar qué tan bien, qué tanto tiene la empresa para cubrir estas deudas a corto plazo, ¿no? Qué tanto efectivo dispone para cubrir estas obligaciones. Entonces, cuando a nosotros nos da un resultado mayor a 1, que es el resultado más deseable, porque esto significaría que la empresa sí tiene suficiente liquidez, sí tiene suficiente efectivo de manera inmediata para pagarle a sus proveedores. Ahora, si fuese menor a 1, estaríamos en un entorno, en una situación donde no es tan favorable porque no contaríamos con la liquidez necesaria para pagarle a los proveedores que nosotros debemos de pagar en un periodo bastante temprano. Y el otro indicador que también nosotros aquí podemos hacer uso es el de capital de trabajo. Y este indicador prácticamente nosotros lo calculamos tomando los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Prácticamente lo que hacemos es una resta. Este indicador a nosotros nos va a mostrar la diferencia que hay entre lo que es el activo corriente y el pasivo corriente, y de esta manera poder indicar la cantidad de recursos que nosotros tenemos disponible para pues mantener lo que son las operaciones diarias que tiene la empresa, ¿no? Entonces, si tenemos un resultado positivo, es decir, que tenemos más activo corriente que pasivo corriente, pues estaríamos en una situación donde contamos con recursos, contamos con un capital de trabajo para mantener la operación. Si fuese lo contrario, si el pasivo fuera mayor al activo corriente, pues estaríamos viendo una situación donde no tenemos capital de trabajo para estar operando, ¿sí? Ahora, tenemos también los indicadores de solvencia. Y aquí podemos hablar principalmente de dos indicadores, de lo que es el indicador de endeudamiento, que prácticamente este indicador nos va a medir el nivel que tiene o la proporción de pasivos en relación a los activos que nosotros tenemos. Aquí ya no solo estamos trabajando con activo o pasivo corriente, sino aquí estamos trabajando con el pasivo total y con el activo total. ¿Cómo calculamos el nivel de endeudamiento? Tomando el pasivo total y lo dividimos entre lo que es el activo total. Entonces, si nos da un indicador muy alto, pues esto indicaría que los activos están más comprometidos con la deuda, ¿no? Es decir, tenemos comprometidos nuestros recursos en el sentido de que estamos muy, pero muy endeudados, ¿no? Entonces, lo que aquí se busca es un indicador menor, porque cuando tenemos un indicador más bajo, pues estaríamos viendo que la empresa tiene un capital un poco más sólido, es decir, la empresa es menos vulnerable. ¿Por qué? Porque sus activos están menos comprometidos. Y al estar menos comprometidos, nosotros tenemos un mayor margen para poder seguir obteniendo deuda, obteniendo financiamiento. Entonces, no nos conviene tener un indicador tan alto aquí, ¿no? Nos conviene tener un indicador más bajo. Y también tenemos el otro indicador de multiplicador de capital, que prácticamente este va a medir la relación entre los activos totales que tiene la empresa y el patrimonio neto que nosotros tenemos. Este indicador prácticamente nos dice cuántos activos posee la empresa por cada unidad de capital que se ha aportado por parte de los socios o por parte de los accionistas. Para poder calcularlo, nosotros prácticamente lo que hacemos es una división donde tomamos los activos corrientes, los activos totales y los dividimos entre el patrimonio neto, ¿no? Ahora bien, en este caso, si el resultado de esta división es un resultado alto, pues esto va a sugerir que la empresa está utilizando más deuda para poder financiar sus activos, lo que puede implicar claramente en un mayor riesgo financiero. Y es por eso que les mencionaba que a estos análisis también nosotros deberíamos de, en ocasiones,
acompañarlo con un análisis financiero porque se podrían estar presentando estas situaciones. Por otro lado, si el indicador, el resultado de esta operación es un resultado bajo, pues esto podría indicar que la empresa está financiando sus operaciones mayoritariamente con su propio capital. Entonces, en este caso, el riesgo financiero tiende a ser mucho más bajo, mucho menor. Ahora, también habría que ver el uso que se le está dando a la deuda, porque esto podría también amplificar lo que es el rendimiento, en el sentido de que es importante que nosotros consideremos este ratio en cuanto a lo que es el contexto de la industria y del modelo de negocio que nosotros tenemos. Recordemos que estos ratios financieros originalmente la idea es compararlos con los ratios financieros que hay en el mercado de otras empresas. En nuestro entorno económico aquí en Honduras, lamentablemente nosotros es bien difícil poder hacer esa comparación porque no tenemos la cultura de publicar nuestra información financiera. Por lo tanto, lo más común que nosotros tendemos a hacer es comparar los ratios con los resultados que se han venido presentando en años anteriores. Pero sí, la realidad es que deberíamos de tratar de compararlos con lo que hay en el mercado. Pero lamentablemente esa información es bien difícil de poder obtener. Y tenemos también las razones de rentabilidad. Prácticamente la rentabilidad es muy esencial que nosotros la calculemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente aquí lo que vamos a ver es la eficiencia operativa y la capacidad que tenemos de generar ganancia, de generar utilidades. Entonces, estos ratios nos van a proporcionar una información a nosotros muy valiosa, principalmente si usted es accionista, si usted es socio, si usted es un inversor o quiere invertir en un negocio, pues es muy importante que comprenda estas razones financieras, porque aquí puede ver el desempeño económico que tiene la compañía, es decir, si lo que usted va a invertir le va a generar una ganancia. Entonces aquí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el margen neto, el cual este indicador es una medida que prácticamente indica la proporción de los ingresos que queda como beneficio después de poder cubrir todo lo que son los costos, todo lo que son los gastos, de cubrir después los impuestos, ¿no? Entonces, el margen neto nosotros lo vamos a calcular tomando el beneficio o el margen neto entre lo que son, por ejemplo, las ventas totales, y a este resultado lo multiplicamos por 100 para determinar el indicador que nosotros, para determinar el porcentaje de rentabilidad que se está generando, ¿sí? Es decir, determinar cuánto representa la ganancia en relación a los ingresos que nosotros tenemos. También tenemos lo que es el retorno sobre lo que son los activos, y este es otro indicador que también nosotros deberíamos de estar calculando, porque prácticamente este otro indicador va a medir la capacidad que va a tener la empresa para poder generar lo que son utilidades en relación a los activos totales que la empresa tiene. Entonces, este indicador refleja la eficiencia que tiene la empresa de utilizar lo que son sus recursos, sus activos para poder generar beneficios. Y lo vamos a calcular tomando pues los beneficios, es decir, la utilidad entre lo que son los activos totales multiplicado pues por 100. Y tenemos también lo que es el retorno sobre patrimonio, que prácticamente este otro indicador va a medir la rentabilidad que tiene la empresa en comparación con el capital que han aportado los socios, los accionistas o los dueños de la empresa, ¿no? Entonces, este indicador pues va a ver que también se está utilizando el dinero que nosotros como dueños de la empresa, como inversionistas, hemos puesto, y qué tan bien se está utilizando para generarnos a nosotros un beneficio. Entonces, estos indicadores principalmente a quienes más les interesa son a los que están invirtiendo o a los que van a invertir dentro de una empresa, ¿no? Porque ahí es donde vamos a darnos cuenta si realmente nos conviene o nos conviene
aportar dinero, porque si no nos va a generar rentabilidad, pues no sería conveniente realmente estar aportando dinero como tal. Y tenemos también lo que son los indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia prácticamente vamos a hablar de 4. Lo que es rotación de cuentas por cobrar, que este indicador prácticamente indica el número de días que tarda la empresa en poder cobrar o recuperar esas ventas al crédito que ha realizado. Entre más bajo sea la cantidad de días, es más favorable, porque eso sugiere que hay una muy buena gestión, que estamos siendo eficientes en cuanto a lo que es la parte del crédito. Estamos recuperando rápidamente, estamos generando liquidez, ¿sí? Entre más nos tardemos en recuperar esa cuenta por cobrar, pues vamos a ver que más problemas nos va a dar en cuanto a la liquidez, porque no vamos a tener ese dinero para cubrir nuestras obligaciones. Entonces, entre más tiempo, menos eficiencia tenemos en este indicador. Tenemos también lo que es el de rotación de inventarios, y este otro indicador prácticamente también mide la cantidad de días que nosotros tardamos en vender nuestro producto. Entre más rápido lo vendamos, más eficientes somos. Es decir, mayor rotación tiene el inventario. Entre más tardemos o más días se calcule, pues vamos a ver que hay menos eficiencia de venta. Es decir, que tenemos inventario que se nos está quedando ahí, que está tardando en venderse. Ahora bien, con estos indicadores también hay que tener cierto cuidado, porque aquí también hay que entender la actividad comercial que tiene una empresa. Hay empresas que por su tipo de activo, por su tipo de inventario, puede tardar un poco más en venderlo, ¿sí? Pero eso no significa que la empresa sea menos eficiente, sino que es meramente algo, una característica de la industria. Por ejemplo, no es lo mismo un supermercado que una empresa que se dedica a vender autos. Un supermercado, por ejemplo, tiene productos que son perecederos y por ende debe de mover rápidamente su inventario, su producto. Mientras tanto, una empresa que vende autos, posiblemente nosotros vamos a ver que toma un poco más de tiempo, pero eso no significa que la empresa no esté siendo, no tenga eficiencia, sino que es por la característica misma de su producto que posiblemente tome un poco más de tiempo. Entonces, lo que habría que ver ahí es si estamos siendo más eficientes que años anteriores o si estamos siendo más eficientes que la competencia, ¿sí? Y también tenemos lo que son el indicador de cuentas por pagar. Este otro indicador también va a medirse en días, en proporción de días, y prácticamente este otro indicador lo que mide es los días que nosotros tardamos en poder pagar nuestras deudas. Entonces, entre más días se calcule, es decir, que la empresa está utilizando más eficientemente lo que es su crédito. Porque muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos dan 60 días crédito, pero muchas ocasiones nosotros vemos que tenemos dinero y decimos paguemos la deuda y la pagamos tal vez a los 40 días. Pero realmente si tenemos 60 días, pues habría que ver si nos conviene pagar realmente a 40 o a 60, porque si por ejemplo nos diesen un descuento, sí convendría pagar a 40, pero si no nos van a dar un descuento, mejor esperemos a pagar a los 60 días. Entonces, entre más retengamos ese efectivo, más favorable va a ser para nosotros. Entonces, el tema de las cuentas por pagar, pues eso es lo que anda viendo, si nosotros estamos utilizando eficientemente nuestro crédito que tenemos a disposición. Y tenemos también el otro indicador que es el de rotación de activos. Este otro indicador prácticamente va a indicarnos a nosotros cuántas veces la empresa está generando ingreso equivalente a, a lo que es el activo que nosotros tenemos en un periodo determinado. Es decir, aquí es tomar los ingresos y compararlo con el total de activos que nosotros tenemos y ver
si los ingresos son mayores a los activos. Si los ingresos son mayores a los activos, lógicamente estamos generando más ingresos que activos. Es decir, ahí ya tenemos un indicador que nos va a decir que sí, efectivamente, estamos utilizando correctamente los activos que nosotros tenemos, los recursos. Ahora, si nuestros ingresos son menores a nuestros activos, es todo lo contrario. No estamos generando suficiente ingreso que pueda compensar el total de activos que nosotros tenemos. Entonces vean que aquí tenemos diferentes tipos de razones, diferentes indicadores que cada uno de ellos nos da una información muy específica. Entonces vean la importancia del análisis, porque si nosotros venimos y tomamos, por ejemplo, nuestros estados financieros y los vemos puros, tal cual, con números cerrados que nos van a dar, posiblemente no comprendamos todos estos indicadores que nosotros estamos calculando, ¿sí? Mientras que al aplicar estos indicadores nosotros vamos viendo aspectos muy específicos que se nos están presentando a través de los estados financieros. Entonces vean que la aplicación de estos indicadores es bastante eficiente en el sentido de que nos ayuda a tener una mayor comprensión de los estados financieros. Ahora bien, aparte de estos indicadores que hemos hablado, también podremos calcular otros indicadores como por ejemplo lo que es el ciclo operativo, que se presenta también en días. Este indicador prácticamente lo que nos va a mostrar es el tiempo que nosotros tardamos en que una empresa, por decirlo así, tarda en vender su inventario. Es decir, nosotros compramos el inventario, ¿cuánto tiempo tardamos en venderlo? Y cuánto tiempo nosotros vamos a tardar en generar el efectivo en esto a través de la venta. Entonces, entre más corto, entre menor sea la cantidad de días, pues eso indica que mejor o por decirlo así, más rápidamente nosotros vamos a recuperar esa inversión que hacemos en el inventario. ¿Sí? Ahora, tenemos también el ciclo de conversión de efectivo, que es otro indicador que prácticamente también va a medirse en días y lo que va a medir es el tiempo que nosotros tardamos en convertir esa inversión que nosotros hemos hecho de inventario, ¿sí? Va a ver cuánto tiempo nosotros tardamos en recuperarlo. Por eso les decía que en la prueba hacía nosotros tomábamos el activo corriente menos inventario, porque era el activo menos líquidos que teníamos. Entonces aquí podemos ver y calcular cuánto tiempo se está tardando esa cuenta en específico en convertirse realmente en efectivo, ¿no? Entonces, estos otros indicadores nos ayudan a comprender un poco más la conversión del dinero del inventario, cuánto tarda en venderse y cuánto tarda en poder generar meramente el efectivo, la liquidez que nosotros andamos buscando como tal. Ahora, eso sería en cuanto a lo que son los ratios, la parte teórica. Vamos a ver también lo que es el análisis Dupont. Vamos a conocer un poquito más sobre lo que es este análisis que no es muy común que nosotros lo apliquemos, pero que yo recomiendo mucho que sí se aplique para tener también otra visión o tener otra perspectiva de la situación que tiene la empresa. Entonces, prácticamente, ¿qué es en sí el análisis Dupont? Pues prácticamente es un método que se creó allá por los años 1920, que lo desarrolló prácticamente el departamento de finanzas de una empresa Dupont, que se llama Dupont. Ellos lo desarrollan con el objetivo de entender mejor la estructura de lo que es o el retorno que hay en su empresa. Entonces ellos lo que buscaban era entender qué factores podían ellos influenciar para que hubiese un mayor retorno sobre el patrimonio. Entonces, en este sentido, ellos desarrollan esta metodología que hoy en día, pues, es utilizada en muchísimas empresas para comprender mejor ese retorno sobre el patrimonio como tal. Ahora, lo que se hace aquí es descomponer el ROE, es decir, el retorno sobre el patrimonio se descompone en otros componentes, en otros indicadores, ¿sí? Es decir, aquí nosotros lo que vamos a hacer es
llegar a un punto de desde dónde iniciamos o desde dónde partimos hasta cómo llegamos a lo que es calcular el ROE. Pero esto para que lo entendamos lo vamos a ver meramente con una forma práctica para que entendamos en sí la función que tiene, cómo se va a calcular. En sí, este indicador prácticamente a nosotros nos sirve para poder analizar mejor lo que es el retorno que se tiene sobre el patrimonio de la empresa. Entonces, ¿cómo va a funcionar este indicador? Va a funcionar principalmente a través de estos tres elementos. Lo que es el margen neto, que prácticamente va a evaluar lo que es la rentabilidad operativa que tiene la empresa y se refleja, recordemos, en porcentajes. Lo que es la rotación de los activos, que prácticamente lo que está midiendo es la eficiencia que tiene la empresa en cuanto a cuántas veces o cuántas eh, veces se genera un ingreso en comparación a su activo, y también lo que es el multiplicador de capital, que es prácticamente un apalancamiento. Es decir, eh, mide lo que es el nivel de deuda en relación al patrimonio. Entonces, cuando nosotros utilizamos este análisis Dupont, podemos determinar qué elementos están afectando el retorno sobre el patrimonio, qué elementos podríamos mejorar nosotros para aumentar ese retorno, para tener una mayor ganancia sobre el retorno de patrimonio, ¿no? Esto claramente lo vamos a ir entendiendo un poco más a medida que vayamos evaluando lo que es el ejercicio práctico que he traído aquí, para que nosotros comprendamos un poco más lo que es el análisis como tal. El análisis como tal tiene varias ventajas. La primera es que desglosa de componentes bien específicos. Como lo podemos ver aquí en la imagen, este cuadrito de aquí es prácticamente el ROE, pero este ROE se va descomponiendo en diferentes elementos, ¿no? Y se va descomponiendo y se va descomponiendo cada vez más para ir viendo qué elementos se pueden afectar para mejorar lo que es este ROE. Otro punto es que a través de este nosotros podemos identificar también algunas oportunidades de mejora. En este sentido, pues al ver esa descomposición, nosotros podemos ver dónde estamos siendo menos eficientes y dónde estamos siendo más eficientes. Y el otro punto es comparar con competidores y con el tiempo. Bueno, originalmente, recordemos que este tipo de análisis se crea en un entorno económico donde se puede hacer una comparación con empresas que hay en el mercado. En nuestro país, por la característica y porque tendemos a ser muy celosos con la información financiera, es muy difícil hacer esa comparación. Pero podríamos hacer esa comparación con años anteriores o con periodos anteriores a nuestra propia empresa para comparar cómo hemos venido evolucionando a medida que avanza el tiempo, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver lo que es meramente ya lo que es la parte práctica. Aquí podemos observar lo que son un estado de situación financiera donde nosotros vemos todo lo que son nuestros activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, nuestro patrimonio. Y en este caso lo tenemos trabajado con 5 años, ¿no? Lo mismo lo tenemos con lo que es el estado de resultados, nuestro flujo de efectivo, y en este caso tenemos los diferentes indicadores de los cuales nosotros hemos venido hablando. Entonces, al principio yo les mencionaba que para nuestro análisis financiero necesitábamos estos 3 estados financieros. Entonces, en este caso, yo el ejercicio ya lo traigo resuelto porque solo teníamos 2 horas. Entonces, si me ponía a calcular todo esto, me iba a tardar mucho más de 2 horas. Pero ya lo traigo prácticamente resuelto, pero lo que vamos a hacer es ver su cálculo y también ir interpretando cada uno de estos resultados que nosotros vamos teniendo. Ahora bien, si ven, tenemos lo que son los indicadores de liquidez. Entonces, en este caso,
veíamos que hablábamos de 4 indicadores, lo que era liquidez corriente. Y yo les mencionaba que para calcular el indicador de liquidez corriente, lo que nosotros hacíamos era una división donde tomábamos el activo corriente y lo dividíamos entre el pasivo corriente. En este caso, lo que hacemos es tomar este activo corriente y lo que vamos a dividir a nuestro pasivo corriente. Al realizar esta operación, nos va a ir dando este resultado que ustedes se fijan, nos va a dar 1.1 o puede ser que nos dé menos de 1. Entonces, en este caso, si nosotros vemos el indicador en los 5 años que nosotros lo estamos calculando, nos ha venido dando un resultado positivo, un resultado mayor a 1. Y entonces, ¿qué significa este resultado como tal? Bueno, aquí lo que podemos ver es meramente que la empresa como tal ha tenido pues prácticamente la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Y si observamos desde lo que es el 2020, 2021, hubo un crecimiento, es decir, hubo una mayor capacidad de cubrir su deuda. Ahora, si observamos bien, vamos a ver que a partir del 2022 hay un decrecimiento de lo que es este indicador. Y ya para el 2023 vemos que vuelve muy, pero muy cerca a como se encontraba en el 2019. Entonces, aquí nosotros en este indicador lo que podemos ver es que a pesar que la empresa se mantuvo estable entre el 2019 y 2021, pues a partir ya lo que es 2023, sí ya se empieza a ver una disminución en cuanto a lo que es la liquidez que tiene la empresa. Entonces, actualmente la empresa se mantiene, si vemos, mayor a 1, lo que es positivo, pero esa disminución que nosotros estamos viendo a partir del 2022, pues esa disminución está sugiriendo que la empresa puede llegar a tener en un corto periodo, puede llegar a tener ahí un problema de liquidez, por lo que sería muy recomendable pues realizar algunas diligencias para mejorar esa liquidez como tal. Ahora, ¿qué diligencias o qué podríamos aplicar nosotros para mejorar esa liquidez? Bueno, para decidir qué, primero sería importante examinar los demás ratios, porque puede ser que otro ratio nos dé un indicio de por qué la liquidez de la empresa está disminuyendo. Entonces, una vez que ya examinemos todos los ratios, ya vamos a tener una mayor comprensión para ver qué es lo que puede estar afectando que la liquidez de la empresa esté disminuyendo en estos últimos 2 periodos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver prácticamente que el indicador sí se mantuvo muy bien estable en los primeros 2020, 2021, pero posteriormente esta liquidez ha venido bajando. Ahora, si nosotros ya realizamos lo que es la prueba ácida es prácticamente activo corriente menos el inventario, es decir, en este caso nosotros vamos a tomar el activo corriente, el total, y a este valor le vamos a restar el inventario. Y el resultado de eso nosotros lo vamos a dividir entre lo que es el total del pasivo corriente. Esa operación nos va a dar a nosotros este resultado. Si nosotros observamos aquí, el resultado es menor a 1, ¿sí? Pero a medida que pasan los años, vamos a ver que ya en el 2020 ese indicador mejora, 2021 se mantiene y ya a partir del 2022 comienza a disminuir hasta llegar al 2023 que prácticamente se posiciona muy similar a lo que es 2019. Entonces aquí vemos un comportamiento muy similar a lo que es el indicador de liquidez corriente, ¿no? Entonces, aquí prácticamente estamos viendo 2 indicadores de liquidez que nos muestran que la empresa sí puede llegar a tener un problema de liquidez si no la atendemos, si no hacemos algo. Ahora bien, tenemos también el indicador de liquidez de caja, el cual prácticamente este indicador de liquidez de caja, lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente
tomar, por decirlo así, lo que es nuestro efectivo, ¿sí? O todo lo que es meramente efectivo, y esto lo vamos a dividir entre lo que es meramente el pasivo corriente que nosotros, ¿sí? Entonces, esa operación nos va a dar este resultado. Entonces, este resultado prácticamente nos va a reflejar a nosotros lo que es la capacidad que tenemos o la liquidez que tenemos para poder cubrir nuestro pasivo a corto plazo, nuestras obligaciones. Es decir, qué tanta solvencia tenemos nosotros para poder pagarle a nuestros proveedores. Entonces, aquí en este ejercicio, prácticamente, si nosotros vemos, 2020, 2021 fueron los años donde mayor liquidez de caja tuvo la empresa, pero ya a partir del 2022 comienza a disminuir, y vamos viendo esa tendencia de disminución a partir de este año, ¿no? Donde 2023 también es cada vez menor al año anterior. Entonces, aquí en este caso, el aumento que se da en el 2021, pues podemos ver que a partir de este año comienza a generarse una disminución, y esto puede llegar a sugerir, por ejemplo, que la empresa va a enfrentar un problema en cuanto a lo que es su manejo de caja. Entonces, es bien importante que cuando vayamos viendo estos indicadores les vayamos prestando atención, porque si no tenemos liquidez, prácticamente no tenemos cómo cubrir nuestra obligación a corto plazo. Y tenemos también lo que es capital de trabajo, que este otro indicador también nosotros lo calculamos al momento de hacer lo que es nuestros indicadores de liquidez, y esta es prácticamente una resta donde nosotros tomamos nuestro activo corriente, donde tomamos el activo corriente y le restamos el pasivo corriente, y el resultado en este caso no se nos presenta en decimales, sino que se nos presenta meramente en lo que ya son unidades enteras. Entonces, aquí prácticamente lo que estamos viendo es que la empresa cuenta con 5.786, en este caso miles de millones, para uso de capital de trabajo. Y este indicador podemos ver que año con año va aumentando, pero que al igual que los indicadores anteriores, se observa una tendencia a disminuir a partir de lo que es el 2022, ¿sí? Entonces, si analizamos estos cuatro indicadores en conjunto, podemos ver que prácticamente la empresa está teniendo un problema de liquidez, o va a presentar un problema de liquidez en los próximos años si no se logra gestionar de manera más eficiente lo que puede ser, por ejemplo, el cobro de las cuentas por cobrar, o podría ser que se estén presentando otras situaciones que podrían estar generando poco efectivo para la compañía. Entonces, aquí, en este caso, cuando ya examinamos todos estos indicadores, podemos ver que tenemos un capital de trabajo positivo que va indicando que la empresa tiene recursos para operar, para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿sí? Pero esto es un indicador bastante bueno de una salud financiera. Ahora bien, ya con un capital cada vez más bajo, pues eso nos va indicando que cada vez vamos contando con un menor capital de trabajo para operar. En este caso, hay que ir cuidando estos indicadores para no caer en una situación donde no tengamos cómo pagarle, pues ni siquiera pagar la planilla, ¿no? Que ahí sí sería un problema bastante grave para todos. Ahora, tenemos también los indicadores de solvencia, que prácticamente estos otros indicadores, mencionábamos dos, que eran el de endeudamiento y el de multiplicador de capital. ¿Cómo calculamos el de endeudamiento? De una forma muy sencilla, vamos a tomar los pasivos totales y lo vamos a dividir entre los activos totales de la empresa. En este caso, siempre vamos a trabajar con lo que es el estado de situación financiera, y como les mencionaba, tomamos el activo total entre
lo que es el total de activos que tenemos como tal, ¿no? Ahora bien, al realizar esta operación, nosotros vamos a obtener un resultado que en este caso nos da 0.5. Esto significa que prácticamente la empresa tiene el 50% de su activo comprometido. Es decir, que tenemos el 50% de la empresa, del activo que tiene la empresa, para poder seguir utilizándolo y financiar o obtener más financiamiento. Y podemos ver que esta tendencia se mantiene a lo largo de los 5 años que nosotros estamos utilizando, siendo 2020, 2021 y 2022 los años más altos, con un 53% del activo comprometido, pero ya a partir del 2023 vemos que ese compromiso de los activos comienza a disminuir, ¿no? Entonces, veamos que si bien tenemos problemas con los indicadores de liquidez, el de solvencia nos está diciendo, oye, tú tienes problemas de liquidez, pero solvente sí lo estás. Es decir, sí tienes cómo cubrir tu obligación a corto, en este caso a mediano y a largo plazo. Y también tenemos lo que es el indicador del multiplicador de capital, que este prácticamente también lo vamos a trabajar con el estado de situación financiera y prácticamente lo vamos a calcular tomando el activo total de la empresa entre el patrimonio neto. Entonces, este otro indicador sería prácticamente el activo total entre lo que es el patrimonio que tiene la compañía. Y al realizar esta operación, nos va a dar este resultado. En este caso, pues nos da un valor de 2 y para los siguientes años 2.1 y para el 2023 pues regresamos nuevamente a 2. Entonces tenemos una tendencia muy lineal, ¿no? No es una tendencia donde aumentamos de forma significativa ni tampoco disminuimos de forma significativa, sino viene siendo bien lineal, podemos observar. Entonces, en este caso, aquí lo que se nos está mostrando es que la empresa tiene una estabilidad en este indicador y esto sugiere que la empresa no ha aumentado significativamente lo que es su apalancamiento, lo cual pues es positivo, ¿no? Y va en relación con el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, ¿no? Donde solo tenemos el 50% comprometido, es decir, 50% de nuestro activo lo estamos financiando con deuda y el otro 50% lo estamos financiando con el patrimonio que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, veamos que eh, calcular como tal el indicador es prácticamente aplicar una fórmula que es de división o en algunos casos resta, pero la interpretación de estos indicadores es lo que más nos interesa a nosotros, comprender cómo lo vamos a interpretar. Entonces, prácticamente si analizamos estos dos indicadores en conjunto, podríamos definir que el endeudamiento, así como el multiplicador de capital, se mantienen bastante, por decirlo así, relativamente estable a lo largo de los 5 años que nosotros estamos analizando. Y en este caso, el endeudamiento con un promedio, por decirlo, de 50%, pues refleja que existe una muy buena gestión en cuanto a lo que es el riesgo financiero que pueda tener la compañía. ¿Por qué? Porque no tiene comprometido todo su activo. Esto le permite a la empresa, pues, poder financiar sus activos sin depender necesariamente de una deuda, ¿no? De un financiamiento que la pueda exponer a un riesgo financiero más grave. Entonces, la estabilidad aquí, en este sentido, se viene a demostrar también con el multiplicador de capital, el cual también nos viene a sugerir a nosotros que como tal, la empresa no ha venido incrementando su apalancamiento, lo que también es positivo porque en términos de sostenibilidad a largo plazo, la empresa lo tiene la capacidad de sostener esa obligación que pueda tener con sus proveedores y acreedores, ¿no? Ahora tenemos también los indicadores de rentabilidad, perdón, de rentabilidad, los cuales yo les había hablado de tres.
en este caso de margen neto. Cuando les hablé de margen neto, les hablé solo de un margen neto, pero si nosotros vemos, podemos determinar tres tipos de margen neto. Podríamos determinarlo en comparación a su utilidad bruta, a su utilidad operativa y a su utilidad neta, ¿sí? Entonces, en este caso, yo solo estoy presentando el margen neto en comparación meramente a su utilidad, pero ustedes lo pueden también tomar el ingreso en comparación a la utilidad operativa y utilidad bruta como tal, si así lo desean y tener una mayor comprensión. ¿Cómo calculamos este margen neto? Pues de una forma bastante sencilla. Lo que nosotros hacemos es prácticamente una división. Y lo que tomamos es la utilidad dividida entre el total de los ingresos. Y el resultado lo multiplicamos pues por 100. Entonces, en este caso, lo multiplicamos por 100 para presentarlo en porcentaje, ¿no? En este caso, lo que nosotros hicimos aquí fue trabajar con el estado de resultado, donde tomábamos esta utilidad y la analizábamos en comparación a lo que es el ingreso y el resultado multiplicado por 100. Entonces, en este caso nos habla de que prácticamente tenemos un 6%. Ese 6% significa que de todo este ingreso que la empresa tuvo, de 194.471 millones de dólares que tuvo la empresa, pues el 6% de ese ingreso le queda meramente como ganancia, como utilidad, ¿sí? Entonces, vamos viendo que en este caso, año con año, va aumentando esta ganancia. Entonces, veamos el contraste que tenemos aquí entre los indicadores, porque por un lado veíamos que los de liquidez año con año iban disminuyendo, es decir, que teníamos cada vez menos liquidez, pero el de rentabilidad, siendo que año con año nuestra rentabilidad, nuestra ganancia es mayor. Entonces, aquí también hay que entender la ganancia como tal, porque la ganancia puede ser, por ejemplo, una parte de efectivo, una parte de inventario, una parte del prototipo que nosotros tenemos. Es decir, esa ganancia puede estar distribuida en todo eso, en todo lo que son nuestras cuentas de activos. Entonces, no necesariamente porque tengamos menos liquidez es que vamos a tener menos ganancia. Puede ser lo contrario, menos liquidez pero más ganancia. O viceversa, más liquidez, menos ganancia. Y era el caso que les mencionaba, que en ocasiones posiblemente ustedes se encuentren con casos donde hay empresas que llevan 5 o 6 años en pérdida, pero ustedes van a ver que su indicador de liquidez es bastante saludable, su indicador de solvencia es bastante saludable, que contrasta con la pérdida. Entonces, ahí no hay que confundirnos, ¿no? Si nosotros queremos ver qué tan cerca está una empresa de declararse en quiebra, es a través de la solvencia y a través de la liquidez. No necesariamente a través de la rentabilidad. La rentabilidad es qué tanto está generando la empresa para los accionistas. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que año con año esa ganancia se va aumentando, va cada vez creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues prácticamente aquí lo que nosotros vemos es que este aumento es constante y que a largo plazo, pues, esta ganancia va a ir aumentando significativamente, lo cual es bastante bueno para los socios, para los accionistas, porque eso significa que va a haber más capacidad para distribuir ganancias, dividendos, que es lo que al final ellos están buscando. También tenemos el otro indicador que es retorno sobre activo, y este otro indicador prácticamente nosotros lo vamos a calcular tomando en cuenta lo que es la ganancia entre el total de activos. Ya aquí ya no es entre el total de ingresos, sino que es la ganancia, la utilidad entre el total de activos. Es decir, ya aquí utilizamos no solo el estado de resultados, sino también vamos a utilizar el estado de situación financiera, los dos. Entonces aquí utilizamos el estado de resultados donde tomamos la utilidad, ¿sí? Y esta utilidad la dividimos entre
el total de activos que tiene la empresa. A este resultado nosotros lo vamos a multiplicar pues por 100. En este caso particular, el resultado nos da 4.9%, ¿sí? Y si lo comparamos con los siguientes años, vamos a ver que para el 2020, pues ahí hay un pequeño decrecimiento, pero ya 2021 en adelante comienza a haber una tendencia de crecimiento, es decir, que hay un mayor retorno sobre lo que son los activos como tal. Entonces, aquí estamos viendo que este indicador lo que nos está enseñando a nosotros es que se está generando por cada unidad monetaria, se está generando pues un mayor rendimiento. Entonces, en este caso, este ROA, entre más alto sea, pues mayor sobre los activos nosotros. Es decir, que utilizamos más eficiente los activos para generar ganancias. Y es lo que podemos ver en contraste con el margen neto, que año a año también aumentando. Entonces, esa eficiencia se va reflejando en la ganancia que nosotros vamos teniendo. Y tenemos también el retorno sobre patrimonio, que es prácticamente otro indicador de rentabilidad, que es tomar la utilidad entre el patrimonio. Ya aquí ya no es entre el total del activo, sino aquí es sobre el patrimonio, ¿sí? Entonces aquí nuevamente vamos a utilizar dos estados financieros, es el estado de resultado, donde tomamos lo que es la utilidad, y esta utilidad prácticamente nosotros la dividimos entre el total o el patrimonio neto que tiene la empresa, que en este caso, por ejemplo, para el año 2019, es de 129.685. Entonces, al realizar esta operación, nosotros vamos a ver que como tal, el resultado nos va a dar 9.7, casi el doble de lo que nos da con lo que es el ROA, ¿no? Entonces, en este otro punto, nosotros vamos a ver que en cuanto a lo que es el ROE, aquí vamos a estar midiendo el recurso aportado por los socios, por los accionistas, ¿sí? Y entre más alto sea este indicador, pues más ganancia le está generando a los accionistas de la empresa. Entonces, para nosotros es más atractivo este indicador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de inversión y evaluamos los ratios financieros, este es un indicador que a los socios les interesa mucho conocer, a los inversionistas, al igual que otros indicadores que se pueden utilizar como la tasa interna de retorno y otros indicadores que se pueden llegar a aplicar ahí para evaluar una inversión. Entonces, en este caso vemos que hay una tendencia de crecimiento que va alineada al crecimiento que se está presentando en el margen neto y también alineada a lo que se va presentando sobre lo que es el retorno sobre lo que son los activos. Entonces, aquí prácticamente estamos viendo que de 9.7 al 2020 baja a 8.8 debido a la situación que se presentó en ese año en particular, pero a partir del 2020 vamos viendo que hay un aumento significativo a 11.4, 13.1, 14.9. Entonces, este aumento constante es bastante positivo porque refleja que hay una gestión muy, pero muy efectiva y que hay un crecimiento de capital invertido en el caso de los accionistas o de los socios que tenga la empresa. Entonces, veamos que estos tres indicadores nos reflejan algo positivo para los accionistas, ¿sí? Porque se está reflejando que hay ganancia. Entonces, estos tres indicadores nos están mostrando a nosotros el desempeño positivo que tiene la empresa. En cuanto a lo que es el crecimiento a largo plazo, pues se refleja de que va a seguir creciendo a medida que va avanzando los años, ¿no? Entonces, este aumento constante en cuanto a lo que es el margen neto, pues prácticamente nos da un indicio a nosotros que como tal la empresa va mejorando su capacidad para generar ganancia a los dueños del negocio, a los accionistas, a los socios. Entonces,
estos indicadores nos hacen a nosotros bastante tentativa la opción de poder invertir en este tipo de empresas, ¿no? Ahora, tenemos también los indicadores de eficiencia. Estos indicadores de eficiencia, nosotros hablábamos de 4. Hablábamos de rotación de cuentas por cobrar, de inventario, de rotación de cuentas por pagar y también de rotación de lo que eran los activos como tal. Entonces, los primeros 3 se reflejan en cantidad de días, ¿sí? Se reflejan en cantidad de días. Entonces, en el caso de rotación de cuentas por cobrar, nosotros lo vamos a calcular tomando en cuenta nuestras cuentas por cobrar multiplicado por 360 o 365, que son los días del año, y este resultado lo vamos a dividir entre lo que son las ventas al crédito que nosotros tenemos. Entonces aquí hacemos uso de lo que son nuestros 2 estados financieros principales, que es el estado de situación financiera, que es donde nosotros vamos a encontrar nuestras cuentas por cobrar, este valor, recordemos, multiplicado por 360, dividido como tal entre lo que son los ingresos. Para este ejercicio he tomado solo los ingresos por venta como ingresos al crédito, solo para este ejercicio en específico. ¿Sí? Entonces, al aplicar este resultado, vamos a ver que nos va a dar 29. Ese 29 significa días. Significa días. Y vamos a ver que en comparación con los siguientes años, comienza a haber una disminución donde pasamos de tener un periodo de recuperación por cobrar de 29 días a 23 días, 24 días, 26 días a 46 días. Entonces aquí ya tenemos una situación un poquito diferentes a las que se han ido presentando en los otros indicadores. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí podemos ver que por un momento dado la empresa ha tenido una rotación de lo que son de sus cuentas por cobrar bastante saludable y que incluso la mejoró en un año en específico, pero que ya lo que es 2022-2023 prácticamente ha sido menos eficiente en la recuperación de sus cuentas por cobrar. Entonces, si nosotros vemos, 2023 tarda 46 días en recuperar sus cuentas por cobrar. Entonces, arriba, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, el de liquidez, nosotros veíamos que 2023, cuando analizamos estos indicadores de liquidez, presentaban una tendencia a la baja. Y podemos ver que esto se puede estar relacionando, en parte podría estarse relacionando con la rotación de las cuentas por cobrar, por la menos eficiencia que estamos teniendo en la recuperación de esas cuentas. Es decir, entre más tardamos en generar efectivo, más tardamos en generar liquidez. Y eso se está reflejando en los indicadores de liquidez que anteriormente nosotros estábamos calculando. Entonces aquí prácticamente estamos viendo que este aumento en el 2023 indica que la empresa pues ha venido teniendo problemas para recuperar esa cartera de clientes, recuperar esa cuenta por... Y esto pues vemos que se refleja en lo que es el indicador de liquidez, donde nos muestra que en este año en específico, donde se tarda más en recuperar, pues tenemos menor liquidez como tal. Entonces, por eso al principio les decía, no hay que tomar una conclusión a la ligera, sino que primero terminemos de evaluar todos los indicadores para ver si por aquí podríamos encontrar una relación a los resultados que nosotros venimos teniendo. Y en cuanto a lo que es el otro indicador de rotación de inventario, este también se va a reflejar en días, solo que en este caso lo que nosotros vamos a hacer para calcularlo es prácticamente tomar el inventario que nosotros tenemos multiplicado por la cantidad de días del año, que en este caso 360 o puede ser 365 para ser un poco más exactos, y el resultado de esto lo dividimos entre el costo de venta. Entonces aquí nuevamente utilizamos lo que son nuestros 2 estados financieros más principales, lo que es prácticamente el estado de resultado y el estado de situación financiera.
En el estado de situación financiera vamos a tomar estas cuentas por cobrar, este valor del inventario, perdón, y prácticamente lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 360 y el resultado de esto lo dividimos entre lo que es el costo de venta, que el costo de venta como tal lo vamos a encontrar directamente en el estado de resultado. Entonces lo dividimos entre este valor y eso nos va a dar, por ejemplo, este resultado, que serían 35 días. Que si vamos viendo en comparación a los otros años, vemos que en 2020 se mantiene, 2021 aumenta y 2022 hay una tendencia a la baja. Es decir, que prácticamente aquí podemos ver que se viene mejorando lo que es la rotación en estos últimos 2 años, 2022-2023. Es decir, que en estos 2 años hay un mayor manejo de lo que es el inventario. ¿Por qué? Porque hay una mayor rotación. Es decir, lo estamos vendiendo cada vez más rápido. A diferencia de lo que fue 2021, que tardamos 41 días en venderlo, en que ese inventario que compramos tardó 41 días en venderse. Bueno, pues 2022, 2023 ya solo tarda 32. Entonces, estamos siendo más eficientes en cuanto a lo que es su venta, pero no tan eficiente en cuanto a lo que es su recuperación. Entonces veamos que aquí se van dando algunos contrastes en cuanto a lo que es la eficiencia que nosotros tenemos. Tenemos eficiencia en la venta del producto, pero no tenemos la misma eficiencia en la recuperación del dinero. Entonces aquí podemos ver oportunidades de mejora. Tenemos también el indicador de rotación de cuentas por pagar, que en este caso, para poderlo calcular, nosotros lo que hacemos es prácticamente tomar el valor de nuestras cuentas por pagar por 360 y dividido prácticamente entre lo que son las compras al crédito que nosotros utilizamos. Entonces, aquí nuevamente utilizamos lo que es nuestro estado de situación financiera y podríamos utilizar nuestro estado de resultado ya meramente desglosado de donde venimos viendo lo que son las compras para tomar este valor, ¿no? Entonces, al realizar esta operación, nosotros vamos a ver que para el 2020 teníamos 29 días. Es decir, que nuestra cuenta por tardaba 29 días, tardábamos ese tiempo en pagar. Pero 2020, perdón, vamos a ver que disminuimos esa cantidad de días. Es decir, que en el 2020, cuando tuvimos plena pandemia, fuimos más responsables con nuestros proveedores, le pagamos más a tiempo, ¿no? Pero vamos viendo que a medida que va avanzando el tiempo, vamos tardando cada vez más. Es decir, ya para el 2023 tenemos 26 días en cuanto a lo que es la rotación de cuentas por pagar. Entonces, aquí prácticamente lo que nosotros estamos viendo es que nosotros, pues prácticamente la empresa está cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma. Si hablamos de que la empresa tiene un crédito de 30 días, entonces si tiene un crédito de 30 días, pues estaríamos viendo que la empresa cumple en tiempo y forma con su obligación. Pero si, por ejemplo, tuviéramos 60 días de crédito y tuviéramos estos resultados, claramente estamos pagando en tiempo y forma, pero no estamos utilizando esa eficiencia del crédito. No estamos utilizando eficientemente ese crédito que nosotros tenemos a disposición, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un crédito de 30 a 45 a 60 días, porque tenemos más disponibilidad del dinero. Entonces, si fuese a 30 días el crédito que nosotros tenemos, en este caso estaríamos viendo que sí somos eficientes. Pero si fuese a 60 días, lógicamente ahí no estaríamos siendo eficientes porque estamos pagando antes de tiempo. Entonces, tendríamos que tener un beneficio para hacer eso. Es decir, tendríamos que tener algún descuento en cuanto a ese pago, ¿no? Pagar anticipadamente, nos dan un descuento, ahí sí podríamos ver que conviene, ¿no? Y tenemos también el otro indicador de rotación de activos, que este otro indicador prácticamente también venimos a utilizar nuestro estado de resultado
y nuestro estado de situación financiera. Y aquí prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es tomar las ventas entre el total de activos. Entonces, lo que hacemos es una división, donde tomamos el total de ventas y lo dividimos entre el total de lo que es el activo que tiene la empresa. El resultado de esto es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí en el indicador, que nos marca 0.7. Es decir que nosotros no estamos generando suficiente venta que iguale al total de los activos o que supere ese total de los activos que nosotros tenemos. Entonces, aquí prácticamente se viene dando un incremento a partir del 2022, 2023, lo cual pues sugiere que la empresa está ahí mejorando esa capacidad para generar ventas con los activos que tiene, lo que pues vendría siendo algo muy positivo porque bueno, vamos mejorando la eficiencia, pero todavía no logramos igualar nuestro ingreso con el activo, es decir, que ahí todavía tenemos un margen todavía para seguir avanzando mucho, ¿sí? Es decir, que este indicador, vea que lo que nos dice es que no hemos generado suficiente venta que iguale nuestro activo total. Es decir, que hay todavía por mejorar, hay todavía para ser más eficientes. Entonces ahí podemos llegar a tomar ciertas medidas, ¿no? Y tenemos también los otros indicadores que yo les mencionaba, donde les hablaba sobre lo que era el ciclo operativo en días y el ciclo de conversión de efectivo también en días. Estos otros indicadores no es muy común que nosotros los tendamos a utilizar, pero yo sí recomiendo que se utilicen. Es decir, si ustedes observan o ven los análisis financieros, van a ver que generalmente no les calculan estos indicadores, pero yo les recomiendo que también los calculen porque les proporcionan una mayor comprensión en cuanto a lo que es el tiempo que tarda la empresa, por ejemplo, en comprar su inventario y venderlo. En el caso del ciclo operativo y en el caso del ciclo de conversión, es prácticamente el tiempo que tarda la empresa en vender y recuperar esa venta en recuperar, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente para calcular el ciclo operativo, lo que nosotros hacemos es una suma, donde vamos a sumar nuestros indicadores de rotación de cuentas por cobrar, que está en días, y nuestra rotación de cuentas de inventario. Entonces, al sumarlo, nos va a dar como tal el ciclo operativo, es decir, el tiempo que nosotros tardamos en comprar y vender ese producto, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí lo que vemos es el tiempo en que tardamos en realizar esa venta desde el momento en que nosotros la estamos comprando. Entonces, en este caso, si nosotros vemos ya para lo que es 2023, hay un aumento bastante significativo en comparación a los años anteriores. Y esto puede estar sugiriendo que este proceso de compra y venta se está alargando. Y esto con el tiempo también nos puede llegar a afectar lo que la liquidez de la empresa. Porque si no vendemos, no tenemos entrada de dinero. Ya sea que lo hayamos hecho al contado o que lo hagamos al crédito. Sí, no tenemos entrada de dinero. Entonces, aquí estamos teniendo un problema en cuanto a ese ciclo de compra-venta de productos, lo cual pues tendríamos que ir mejorando un poco. Y tenemos también el ciclo de conversión efectivo, es decir, una vez que nosotros compramos y vendemos el producto, a partir de ahí, ¿cuánto tardamos en recuperarlo? Que es prácticamente cuánto tardamos en convertirlo en efectivo en este caso. Y lo que hacemos acá es prácticamente tomar lo que es nuestra rotación de cuentas por cobrar, sumársela a nuestra rotación de inventario y a este resultado le restamos lo que es la rotación de cuentas por pagar. Y esto nos va a dar el ciclo de conversión de efectivo.
que aquí lo que nosotros estamos viendo es que también para el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 vamos viendo que hay una tendencia que se mantuvo en los primeros 2 años, aumentó para el tercer año, disminuye significativamente el cuarto año, pero el quinto año se dispara. Es decir, 2023 se dispara. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente la empresa está tardando cada vez más en convertir su activo en efectivo. Y esto sí es de preocuparse porque entre más tiempo tarde, menos liquidez va a tener a su disposición. Y eso es lo que estamos viendo que se refleja en lo que son los indicadores de liquidez, donde pudimos ver que tardábamos más tiempo en recuperar nuestra cuenta por cobrar y se reflejaba en el indicador